Bienvenidos a Es Tiempo de Sumar, el espacio de la Facultad de Medicina en alianza con UN Televisión, en donde difundiremos los esfuerzos que se hacen desde la Universidad Nacional para contrarrestar los efectos del avance de la COVID-19 en Colombia. En el contexto de la pandemia, el tema de los respiradores artificiales o ventiladores mecánicos se ha vuelto bastante recurrente. ¿Por qué es tan importante y cuándo deben utilizarse? Entendamos que un porcentaje alto de pacientes con COVID-19 que entran a las unidades de cuidado intensivo tienen una neumonía que puede avanzar al síndrome de distrés respiratorio agudo. Para entender mejor este síndrome, el funcionamiento de los respiradores y también las iniciativas que se adelantan desde la Universidad Nacional y las otras universidades para ayudar a esta producción de ventiladores mecánicos, tenemos a tres invitados muy especiales el día de hoy. Ellos son el doctor Jairo Pérez Celi, director de la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Universitario Nacional, el profesor Javier Eslava, vicedecano de Investigación y Extensión de la Facultad de Medicina, y el profesor Diego Garzón. Él es profesor titular del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Bienvenidos. Iniciemos desde el principio. El síntoma más común que más hemos escuchado por el cual las personas deberían asistir al servicio de urgencias es la insuficiencia respiratoria o la dificultad para respirar. Entonces quiero aprovechar y preguntarle al doctor Jairo Pérez, ¿cuáles son las complicaciones que se dan en estados avanzados de la COVID-19 y cuándo se hace necesario el uso de respiradores artificiales? Gracias. Las complicaciones pulmonares, digámoslo, para mirar el contexto del tema que hoy nos trae, la primera de ellas es la neumonía grave, que en otras palabras es la infección que llega a los pulmones y esto empieza a alterar la entrada del oxígeno a la sangre. Y la segunda complicación, que es una complicación adicional a esa neumonía grave, es el SRA o síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esas dos complicaciones de COVID-19 es lo que puede llevar a que una persona entre en lo que nosotros llamamos en insuficiencia respiratoria aguda y que necesite ventilación mecánica para poder respirar. El primer antecedente de la ventilación mecánica se remonta al año 1543 y se le atribuye a Vesalio, quien experimentó la ventilación en cerdos. Solo hasta 1864, Alfred Jones crearía los primeros ventiladores mecánicos. En 1907, la empresa alemana Drager diseñó el Pulmotor, un ventilador mecánico a presión positiva. En 1952, Roger Manley desarrolló un ventilador que funcionaba por medio de gas comprimido. Este fue el modelo más popular en Europa hasta la introducción de modelos controlados por la electrónica. Ya hablando en el contexto de que un paciente necesita ventilación mecánica para poder respirar, le pregunto al profesor Eslava, para crear o desarrollar un ventilador mecánico deben pasarse por ciertas fases específicas. ¿Cuáles son esas fases y más o menos cuánto demora, profe Javier? Bueno, el tema de los ventiladores mecánicos es un tema que fue muy trascendental al inicio de esta epidemia en el mundo y tanto Estados Unidos como Europa desarrollaron metodologías rápidas para hacer validación de estos ventiladores prototipo que se pudieran implementar en un estado de emergencia respiratoria. Igualmente el INVIMA hizo lo propio con Colombia y desarrolló un protocolo de validación en 4 etapas para los ventiladores colombianos. La primera etapa es todas las pruebas de funcionalidad del ventilador en simuladores para mirar si la parte de ingeniería cumple con todos los requisitos. Eso es una de las partes más importantes porque pues tiene que el ventilador probarse en todos los ambientes eléctrico, electromecánico, de presión, de continuidad, de vida útil, etc. El doctor Garzón más adelante nos dará los detalles de la ingeniería. Después de esto pasa a una etapa de validación con animales en donde se hace el uso del ventilador en modelos animales y ahí, por ejemplo, ya empezamos a tener algunas diferencias entre algunos procesos de validación que hacen unos y otros y eso creo que sería interesante discutirlo más adelante.
pero la intención es que el ventilador debería ser suficiente, debe ser capaz de manejar un síndrome de dificultad respiratorio agudo, como lo mencionó el doctor Pérez, y pues en ese orden de ideas el modelo de animal debería también retar al ventilador en esas condiciones, aunque no es explícito en la solicitud del INVIMA, debería hacerse precisamente porque el ventilador tiene que ser suficiente para manejar un pulmón lesionado severamente y no solamente manejar un pulmón. Entonces, en ese orden de ideas, la segunda etapa que propone el INVIMA. La tercera etapa que propone ya es un modelo de validación clínica, en donde ellos sugieren someter a los pacientes que no tengan COVID en primera instancia. Yo creo que ahorita ya es muy complicado no tener pacientes COVID, pero en pacientes que no sean COVID, validar el funcionamiento de ese ventilador en condiciones de un paciente real durante 24 horas. Ahí nosotros también hicimos una propuesta al INVIMA para hacer un proceso de validación diferente. Sin embargo, el que se está usando es este. Y en la última etapa ya proponen hacerlo con cohortes de pacientes largas de más de 15 días, en donde pues el ventilador se pruebe durante todo el tiempo de permanencia del paciente en la UCI. Esos, digamos, son los 4 pasos que se usan en Colombia y que en alguna medida se acoplan a algunos de los pasos que se usan tanto en Estados Unidos como en Europa. Gracias, profe Javier. En ese sentido, ya entendiendo los pasos que requieren pues, para la validación de los ventiladores, más o menos, aproximadamente, ¿cuánto tiempo toma todas estas fases en realizarse? Pues depende mucho de los procesos previos. Por ejemplo, la fase de ingeniería, dependiendo del equipo, puede durar 2 meses armando un ventilador, pero si el equipo no está armonizado puede demorarse mucho más, porque pues cada uno de esos pasos y testeos puede ser mucho más largo. Ahora, la fase de validación en animales es realmente corta, o sea, son modelos que se hacen en salas de simulación con animales en donde los cerdos son llevados y pueden llevar secuencialmente de alguna manera. Eso permite que uno pueda terminar el experimento o la fase experimental con animales muy rápido, en menos de una semana. La fase clínica 1, que es de 24 horas por paciente que propone el INVIMA, también podría terminarse en una semana. La última fase sí podría tomar más o menos unos 15 días, porque cada paciente, la estancia, cada paciente en UCI podría llegar a ser de 15 días y ellos proponen que esta fase siga los desenlaces de los pacientes de esa cohorte. O sea, la última fase es la más larga y esa depende tanto de lo que los pacientes demoren en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, en resumen, la fase 1, que es la fase del desarrollo del ventilador propiamente dicho desde el punto de vista de ingeniería, con las validaciones propias que hay que hacerle, es la que pueda tomar más tiempo. El profesor Garzón nos dirá más adelante. Y la fase 4, que es la fase que requiere validación con cohortes de pacientes de seguimiento, que pues demora lo que demora el paciente hospitalizado utilizando el ventilador en la unidad de cuidado intensivo. Gracias, doctor Eslava. En ese sentido, ya nos comentaba usted las estrategias que se tienen que implementar con el INVIMA y demás. ¿Cuál ha sido el avance de Colombia en el desarrollo de ventiladores mecánicos? ¿Qué también estaba Colombia en ese sentido, profe? Yo creo que nosotros, digamos, en la región somos un ejemplo. En la región me refiero a Latinoamérica, en el sentido de que los grupos de investigación que han trabajado en el desarrollo de ventiladores, pues han generado propuestas muy interesantes. Hay unas más avanzadas que otras, digamos que eso sí ha dependido mucho de la armonía que hay al interior de los grupos para poder avanzar en esos pasos, pero sin embargo tenemos varias propuestas. Arrancamos, si yo no recuerdo mal, en mis ciencias hubo 18 prototipos de ventiladores que querían ser evaluados al inicio. En este momento ya hay uno muy maduro, hay 2 o 3 modelos adicionales que ya se han sido sometidos al INVIMA. Entonces, de alguna manera, digamos que se están aterrizando las propuestas hacia modelos ya más avanzados que tienen incluso características muy similares a los de los ventiladores convencionales y que pues muestran el potencial desarrollo que tiene el país en este tipo de propuestas. Yo creo que Colombia es un ejemplo para la región en la armonía que ha podido generarse en la articulación de estos grupos para poder tener estos ventiladores que no son solamente el trabajo de un
de un sector, sino es la articulación de varios sectores para poder llegar a tener estos ventiladores validados. Gracias, profe. Y quisiera preguntarle precisamente cuál ha sido el papel de la Universidad Nacional en todo este proceso. Pues desde el principio, MinCiencias nos invitó a hacer una articulación con los grupos que tenían ventiladores más desarrollados en ese momento. En principio fueron el ventilador de la Universidad de La Sabana y el de la Universidad de Antioquia, con sus grupos con los que ellos venían trabajando. Digamos que hicimos un protocolo de validación clínica porque ellos ya habían superado los pasos 1 y 2 que exige el INVIMA, o sea, la fase de ingeniería ya la tenían lista o ya la tenían muy desarrollada, al igual que ya habían hecho los modelos de simulación con animales. Entonces, lo que se necesitaba era el protocolo de validación clínica. Nosotros, como Universidad Nacional, entramos a colaborar en la elaboración de ese protocolo. Lo hicimos, digamos, a tres manos entre la Universidad Nacional, la de Antioquia, y la Universidad de La Sabana. Finalmente la Universidad de Antioquia se retiró del proceso, ellos decidieron seguir por su cuenta y continuamos con la Universidad de La Sabana madurando el protocolo del ventilador, y este protocolo es el que, digamos, se ha sometido al INVIMA, se le han hecho algunos ajustes y en este momento el ventilador de la Universidad de La Sabana está para iniciar la fase, la última etapa, la que hablábamos, de la cuarta etapa del INVIMA, que es la fase de la cohorte de pacientes. Ya superaron la primera fase de los pacientes que deberían someterse al ventilador durante 24 horas. Pero digamos, la universidad lo que estuvo fue colaborando con MinCiencias para hacer este protocolo de validación clínica que pues quedó bien sustentado. Nosotros hicimos una argumentación metodológica para sugerirle al INVIMA hacer más allá de solamente hacer la evaluación de 24 horas, sino hacer estudio experimental cruzado comparando el funcionamiento del ventilador normal contra el ventilador prototipo contra un ventilador convencional, de tal manera que el rendimiento o la confiabilidad del equipo fuera sometida comparativamente contra cómo funciona otro ventilador, de tal manera que fuera mucho más exigente las condiciones. Sin embargo, no hemos logrado tener este avance con el INVIMA, pero creo que en el futuro podríamos llegar a tenerlo. Bueno, profe, gracias. Y ya entendiendo todo este proceso que ha tenido la Universidad Nacional, las diferentes universidades, para aportar precisamente al país en ventiladores mecánicos, ¿cuál ha sido el impacto que se ha logrado? ¿Se ha podido mitigar la tasa de muertes del coronavirus? Sí, pues digamos ese dato lo tiene mejor el doctor Pérez, pero evidentemente el manejo que se le ha hecho a los pacientes en cuidado intensivo durante esta fase en la que ya estamos en la meseta, que era la fase más peligrosa, se ha logrado superar sin necesidad de los ventiladores mecánicos que se han desarrollado o que se están desarrollando. Digamos, hemos podido superar esto gracias a que la disponibilidad de unidades de cuidado intensivo y el control de la pandemia para no dejar que supere los límites de ocupación de las unidades de cuidado intensivo no nos ha llevado a esa fase en la que hay que rechazar pacientes o no admitir pacientes a unidad de cuidado intensivo porque no hay ventilador y que eso haya hecho que haya muertes evitables dado la no disponibilidad de ventilador. Hasta ahora creo que esto no ha ocurrido y pues digamos los ventiladores no se han tenido que utilizar formalmente para suplir las deficiencias de ventiladores mecánicos en este momento. Esperemos que la evolución de la pandemia, por lo menos de lo que tiene que ver con Colombia, no exija que se requieran el uso de estos ventiladores sin haber sido suficientemente probados, porque pues llegaría un momento en el que hay que tomar decisiones de vida, en el que o se admite un paciente a la unidad de cuidado intensivo con un ventilador que está medianamente probado o se muere. En este caso, pues no ha sucedido eso, pero esperemos que el desarrollo de estos ventiladores permita por lo menos hacer que las regiones que están más apartadas, que no tienen ventiladores disponibles, puedan tener la disponibilidad de esos ventiladores no solamente para este momento, sino para momentos futuros. Listo, profesor, muchísimas gracias. Por último, tengo que preguntarle, profesor, ¿cuál ha sido el papel de los estudiantes en estas iniciativas?
ha sido fundamental, y el grupo que armó la universidad para hacer el protocolo estaba conformado, pues además de profesores de la universidad y expertos externos, también teníamos participando estudiantes de la maestría de epidemiología clínica y teníamos estudiantes de medicina interna, de residentes de medicina interna, que estaban en el proceso de la articulación de este proceso metodológico con los estudiantes con el protocolo mismo. O sea, la idea es que los estudiantes sí hicieron parte del proceso de la elaboración del protocolo, estuvieron con nosotros en la elaboración de los formatos de reporte de caso, en la escritura de los métodos, en las presentaciones que hicimos ante MinCiencias varias veces y ante las entidades externas, y evidentemente el potencial que nosotros tenemos de trabajar con nuestros estudiantes nos permite darle mucha agilidad a estos procesos y además de incorporarlos a ellos en ese proceso de formación en el que se requiere que ellos además aprendan en la práctica de cómo utilizar estas metodologías. Excelente, profesor. Bueno, muchísimas gracias por esa información tan valiosa que ha compartido con nosotros el día de hoy. Y bueno, ya habiendo entendido cómo se desarrollan los ventiladores mecánicos o los respiradores artificiales, vamos a entender ahora cómo funcionan. Para eso vamos de nuevo con el doctor Jairo Pérez y le vamos a preguntar, profesor, ¿cómo funciona un ventilador mecánico? Bueno, un ventilador mecánico, digamos, es un dispositivo que a través de sensores logran detectar cómo es la respiración de una persona y de acuerdo a cómo es esa respiración y a unos parámetros que yo le programo al dispositivo, le va a permitir entregarle oxígeno y eliminar gas carbónico. Y esto es lo que nosotros llamamos ventilación mecánica para la insuficiencia respiratoria, que en otras palabras es ayudar a que el CO2 o el gas carbónico se elimine de la sangre y el oxígeno entre de manera adecuada a esa sangre una vez los pulmones y todo lo que es el sistema respiratorio se vuelve insuficiente. Entonces, lo que hace, en otras palabras, el respirador o el ventilador es suplir esa deficiencia que está presentando el sistema respiratorio. Muchísimas gracias, profesor Jairo. Le preguntaba antes al profesor Eslava cuál había sido el impacto en Colombia de este desarrollo de respiradores artificiales. Desde su experiencia en el hospital universitario como director de la unidad de cuidados intensivos, ¿cómo ha visto usted este impacto, profe? El impacto, digamos, ha sido muy positivo porque primero ha sido, como lo mencionaba el profesor Eslava, un reto para el país, ya que nunca se había hecho un dispositivo de este tipo. Para nosotros como médicos intensivistas y como, digamos, unidades de cuidado intensivo, el hecho de tener diferentes prototipos que han venido avanzando en diferentes fases de su desarrollo en nuestro medio, pues nos da cierta garantía de no tener una deficiencia en el momento de tener un pico que se desborde la capacidad instalada, principalmente la capacidad de ventiladores mecánicos en el país. Como lo mencionaba el profesor Eslava, afortunadamente hasta ahora eso no ha sucedido, pero hay una cosa que sí quiero recalcar. Si bien es cierto, hoy ciudades como Bogotá pareciera ser que empezamos a tener un descenso en ese pico, es importantísimo recalcar que el país en general, o sea, si sumamos el número de casos de todo el país, todavía no ha llegado a ese pico. O sea, ese riesgo todavía persiste y va a seguir persistiendo principalmente para algunas regiones. Entonces, ¿el impacto cuál es? El impacto positivo que hoy tenemos respecto a estos desarrollos es poder contar con los dispositivos en caso de que llegáramos a agotar los que actualmente tenemos en nuestro medio, aún teniendo en cuenta que de todas maneras sí se ha hecho un esfuerzo, digamos, desde el punto de vista individual de las diferentes instituciones prestadoras de servicio, de los diferentes entes territoriales de salud y del mismo Ministerio de Salud
por traer dispositivos de este tipo, o sea, por traer ventiladores mecánicos. Gracias, profe. Ahora que usted menciona el tema, pues, de los esfuerzos y las iniciativas, desde la Universidad Nacional, una de las iniciativas más importantes para suplir esta necesidad o esta deficiencia que tenemos de respiradores artificiales en nuestro país ha sido la del profesor Diego Garzón en la Facultad de Ingeniería. Profesor Diego, quiero preguntarle en qué consiste su proyecto. Bueno, bien, buenos días. El proyecto en general es, como el profesor Eslava y el profesor Pérez, Eli lo comentaban, es poder desarrollar los ventiladores hechos aquí en la Universidad Nacional. Nuestro proyecto inició como una pregunta de si podríamos hacer los ventiladores a nivel local con nuestro propio esfuerzo, con el esfuerzo de los profesores de ingeniería, los estudiantes de ingeniería, y a esa dinámica de trabajo se unieron otras universidades que son normalmente representadas por egresados nuestros, profesores que ahora son estudiantes que fueron nuestros estudiantes y que ahora son profesores en otras universidades, y nos unimos varias universidades para poder lograr esto. Así pues, entonces, nosotros iniciamos a convocar no solamente nuestros estudiantes, nuestros profesores, sino profesores de la Universidad Militar, la Universidad de Fundación del Área Andina, la EXI y algunas otras universidades que están comprometidas con el trabajo. Nuestro trabajo se enfocó en desarrollar primero una lluvia de ideas para poder lograr entender el funcionamiento de los ventiladores. A partir de esa lluvia de ideas se evaluaron las mejores alternativas y se obtuvieron una serie de prototipos que fueron evaluados en forma de simulación, como decía el profesor Eslava. Todo este trabajo fue apoyado también desde la Facultad de Medicina, el profesor Pérez estuvo, el profesor Cruz, el profesor Eslava incluso, estuvieron aportando ideas para nosotros poder desarrollarlos, para poder evaluarlos internamente. En ese sentido, nosotros tenemos como tres líneas generales, una que es el trabajo sobre la parte neumática, la parte mecánica propiamente y la parte electrónica. Uno de los problemas más grandes allí ha sido el problema de la parte electrónica. En ese momento iniciamos a trabajar durante la pandemia, precisamente, cuando no había la posibilidad de movernos tanto, y gracias al trabajo conjunto con el hospital, con el profesor Pérez, nos permitimos movernos a lo largo de la ciudad para empezar a hacer la consecución de los materiales, de los dispositivos, hacer las construcciones, y también nos apoyaron algunos industriales por fuera de la universidad. Bueno, profe Diego, ya hemos conocido cuáles son los retos que debe atravesar cualquier proyecto que busque desarrollar respiradores artificiales. Quisiera preguntarle en qué fase o qué avance ha tenido su proyecto. Perfecto. Una vez evaluadas las posibles soluciones para los ventiladores, nosotros en este momento tenemos tres tipos de proyectos evaluados. Son uno neumático, uno mecánico del tipo bambú y uno que hace un mix entre los dos tipos. Nosotros hemos evaluado la parte mecánica, hemos evaluado la parte electrónica, pero la parte electrónica la queremos mejorar aún mucho más. En ese sentido, nosotros ya hemos hecho algún tipo de avances haciendo el trabajo sobre simuladores de dummies en la Fundación del Área Andina, y hemos trabajado también sobre pulmones artificiales. En ese sentido ya está probado los ventiladores que hemos desarrollado. Sin embargo, nosotros queremos aún mejorar mucho más la electrónica, porque es, a nuestro modo de ver, el fundamento para el control de toda la parte mecánica y toda la parte neumática. Entonces, en esa fase vamos. El siguiente paso que esperamos, una vez logrado la evaluación y mejoramiento absoluto de la electrónica, es irnos a la parte de la evaluación de los dispositivos en animales, que precisamente con el soporte de profesores como el profesor Eslava y el profesor Pérez y con la Facultad de Veterinaria, lograremos precisamente hacer esa evaluación. Muy importante lo que nos menciona, profe Diego. Y pues por último, como estudiante, tengo que preguntar siempre cuál ha sido la participación de nosotros los estudiantes en estos proyectos. ¿Cuáles son las iniciativas estudiantiles?
Total, total. Desde el momento en que se hizo la concepción del trabajo en grupo, nuestros estudiantes han estado involucrados activamente en el desarrollo de los dispositivos. De hecho, nosotros tenemos una materia, un curso en la carrera de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica que se llama Proyecto Aplicado Interdisciplinario. Ahí fue donde reclutamos algunos estudiantes que nos ayudaron desde el punto de vista mecatrónico, electrónico, mecánico, y quienes estuvieron participando muy activamente en el desarrollo de los dispositivos. De hecho, cada profesor que fue desarrollando su dispositivo y en las evaluaciones han estado activamente evaluando y mejorando los dispositivos electrónicos y mecánicos. De hecho, esto fue el semestre pasado, los muchachos ya se obtuvieron sus notas de ese curso que fueron obtenidas a partir de la evaluación de los dispositivos. Desde esa perspectiva, yo creo que los estudiantes son fundamentales, absolutamente necesarios para que podamos lograr nuestros objetivos en la construcción de estos dispositivos. Y no solamente del ventilador, sino de muchos otros dispositivos que hemos venido desarrollando al interior del Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica y de todos los departamentos de ingeniería. Bueno, profesor Diego, muchísimas gracias por su participación acá el día de hoy. Ya les mencionaba entonces que en el país efectivamente existe una deficiencia de respiradores mecánicos y es por esto que han surgido muchas iniciativas. Pero quisiera comprender algo más a profundidad y para eso le voy a preguntar al doctor Jairo Pérez, ¿cuál es la oferta y cuál es la demanda de respiradores artificiales en el país, profe Jairo? En este momento ya tenemos alrededor, ya nos aproximamos alrededor de los 10.000 ventiladores, que ha sido, digamos, una de los datos que ha mostrado el Ministerio de Salud en diferentes, digamos, avances en cada una de las regiones. En Bogotá pasamos de 960 a alrededor de 2.000 cubículos de cuidado intensivo y en el país pasamos de 5.350 a casi 10.000 en este momento, que pues obviamente lo que ha permitido esa expansión principalmente ha sido la ventilación mecánica, aunque es muy importante tener claridad, es que un cubículo o una unidad de cuidado intensivo no la hace solamente el ventilador, porque pues desafortunadamente ese es otro problema que tenemos y es de los más importantes y es la disponibilidad de talento humano, que pues nos faltó haber hecho las dos cosas paralelas, o sea, conseguir ventiladores, pero para también tener el personal experto para manejo de esos ventiladores. Y aquí quiero también hacer una acotación y es que desafortunadamente se pensó que con solamente tener los ventiladores mecánicos era suficiente y creo que es importante recalcar que no es solamente entubar el paciente y conectarlo a un ventilador. Cuando nosotros estamos hablando del SRA, que ya habíamos mencionado previamente, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es proteger el pulmón de no hacerle daño con la ventilación mecánica. Por eso el reto de construir un dispositivo que nunca se ha hecho no es solamente que dé oxígeno y saque gas carbónico, sino que además me permita como médico intensivista poderlo proteger. Y ahí hay una de las cosas, porque pues no lo había mencionado antes, pero yo fui invitado, o mejor, la Universidad Nacional fue invitada para que delegara a alguien como asesor experto de la sala especializada de dispositivos médicos del INVIMA, en el cual yo fui delegado por la Facultad de Medicina, y ahí es donde hemos venido exigiendo para que estos dispositivos que se están haciendo en nuestro medio cumplan con esos requisitos, porque si bien es cierto, un ventilador mecánico me permite salvar vidas, también puede ser un dispositivo que produzca muchísimo daño. Muchísimas gracias, profe Jairo. Y ya por último, quisiera preguntarle, ya usted nos mencionaba el punto en que nos encontramos actualmente en esta crisis sanitaria, y también quiero preguntarle entonces, ¿cuál va a ser el papel de la Universidad Nacional de Colombia en todo lo que se nos viene?
Yo creo que lo que en este momento estamos haciendo, me parece que lo estamos haciendo a todo nivel y la Universidad Nacional ha sido, mejor dicho, incondicional con la pandemia. Desde todos estos desarrollos que ya nos hablaba el profesor Garzón, también, digamos, en otras facultades también han tenido unos desarrollos de unos proyectos muy, muy importantes para poder contrarrestar. Y nosotros desde nuestro ámbito, digamos, desde el punto de vista asistencial, pues continuaremos con estas pruebas que ya mencionaba el profesor Eslava. Está nuestra unidad de cuidado intensivo, que pues obviamente es la unidad del hospital, pero es la unidad de la Universidad Nacional, donde vamos a probar estas fases que estaba mencionando el profesor Eslava, pero también seguiremos por el otro lado garantizando que estos dispositivos que van a entrar dentro de nuestro medio, que cumplan con la seguridad que debe cumplir estos dispositivos. Y ahí es donde está un poco el quiz del asunto. Entonces, y además, nosotros como Universidad Nacional y como hospital universitario estamos ayudando a las regiones a través del teleapoyo en cuadro crítico, en el manejo de estos dispositivos y el manejo integral de los pacientes en cuadro crítico en las diferentes regiones que nunca habían tenido personal de salud entrenado o con experticia para manejar estas condiciones críticas que desafortunadamente pues ponen, digamos, a flote un problema de nuestro sistema de salud. Nos queda todavía un largo recorrido. Es muy, muy importante también recalcar que la pandemia no se ha terminado y que así como se está en este momento proyectando a ampliar la emergencia sanitaria 3 meses más, es probable que la pandemia se vaya, según algunos expertos, que obviamente hay mucha incertidumbre, pero inclusive algunos dicen que se puede ir hasta el 2021, al menos el primer trimestre. Una de las formas de evitar la propagación de la COVID-19 es utilizando adecuadamente el tapabocas. Recuerda que debe cubrir tanto nariz como boca y no lo debes tocar mientras lo estés utilizando. Tampoco te lo bajes al cuello ni te lo pongas en la cabeza. Si usas tapabocas de tela, asegúrate de lavarlo diariamente con agua y jabón. Quisiera agradecer de forma muy especial a ustedes tres profesores por estar en este espacio el día de hoy y por brindarnos información tan valiosa para comprender el tema de los respiradores artificiales. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, y a todos quienes nos estaban viendo, no olviden compartir nuestro programa con el hashtag Es Tiempo de Sumar, un espacio de la UN Televisión en alianza con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.